Bienvenidos una vez más a su canal de farándula turca preferido, donde siempre les traemos los secretos mejor guardados, las últimas noticias y por supuesto, todo el drama que nos encanta. Hoy, como habrán visto en el título, tenemos un plato fuerte, un bombazo que sé que muchos de ustedes estaban esperando. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, la pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, y la pareja que lamentablemente se separó. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué piensa Hande Erçel realmente de Kerem Bürsin después de todo este tiempo? ¿Hay rencor? ¿Arrepentimiento? ¿O quizá una pequeña luz de esperanza para los que aún soñamos con una reconciliación? Agárrense fuerte porque lo que les tengo preparado hoy es imperdible. Antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles que se suscriban al canal. Sí, a ti que me estás mirando. No te pierdas ni un solo detalle de la farándula turca, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y déjame un like si te emociona tanto como a mí este tema. Vamos a hacerlo crecer juntos. Bien, ahora sí, entremos en materia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino mediático desde el principio. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la química fue instantánea y, aunque al principio intentaron mantenerlo en secreto, era evidente que había algo más que una simple amistad. Los vimos reír juntos, compartir miradas cómplices, viajar y disfrutar de la compañía del otro. Oficializaron su relación y, como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Éramos legiones los que suspirábamos con cada foto, con cada declaración de amor, con cada gesto de cariño. Eran la pareja perfecta, la prueba de que el amor de las comedias románticas podía existir en la vida real. Esa chispa inicial, ese flechazo que sintieron mientras daban vida a Eda y Serkan en la serie, fue algo palpable. No era solo actuación, era algo más profundo, algo que trascendía las cámaras y el guión. Los fans, con su aguda percepción, lo notaron de inmediato. Cada interacción, cada mirada, cada pequeña broma en el set, era analizada y celebrada. El hashtag #Anker se convirtió en un fenómeno global, inundando Twitter e Instagram con mensajes de apoyo y cariño. Los primeros rumores sobre su romance comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la serie despegaba en popularidad. Al principio, ambos se mostraron cautelosos, evitando confirmar o negar la relación. Sabían que estaban bajo el escrutinio público y querían proteger lo que estaban construyendo. Sin embargo, las evidencias eran cada vez más claras. Sus escapadas juntos, las fotos robadas por los paparazzi, las publicaciones en redes sociales con mensajes subliminales, todo apuntaba a que eran más que amigos. El momento clave llegó durante un viaje a las Maldivas. Las fotos de Hande y Kerem disfrutando del sol, la playa y la compañía del otro, hicieron estallar las redes sociales. Ya no había dudas, estaban juntos y enamorados. La confirmación oficial llegó poco después, con una publicación en Instagram donde se les veía abrazados, sonrientes y radiantes de felicidad. La euforia fue total. Los fans de todo el mundo celebraron la noticia como si fuera propia. Hande y Kerem se habían convertido en un símbolo de esperanza y amor en un mundo que a menudo parece carecer de ambos. Eran la prueba de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Durante su relación, Hande y Kerem no escatimaron en muestras de cariño públicas. Se dedicaban mensajes de amor en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y se mostraban unidos y felices en cada evento al que asistían. Su amor parecía indestructible, un faro de luz en medio del ajetreo y el glamour de la farándula turca. Pero, como suele suceder, la magia no dura para siempre. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Fuentes cercanas a la pareja aseguraban que había problemas de comunicación, que las agendas apretadas de ambos estaban pasando factura y que las diferencias de personalidad se estaban haciendo más evidentes. Al principio, muchos lo negamos. No queríamos creerlo. Pero finalmente la confirmación llegó como un balde de agua fría. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La presión mediática sin duda jugó un papel importante en el desgaste de la relación. Ser constantemente observados, juzgados y analizados puede ser agotador para cualquier pareja, especialmente para dos figuras públicas de su calibre. Además, sus apretadas agendas profesionales les impedían pasar tiempo juntos, lo que dificultaba la comunicación y el fortalecimiento de la relación.
También se rumoreó que las diferencias de personalidad entre Ande y Kerem habían comenzado a ser más evidentes con el tiempo. Mientras que Ande es una persona más reservada e introspectiva, Kerem es más extrovertido y espontáneo. Estas diferencias, que al principio podían resultar complementarias, con el tiempo se convirtieron en fuente de conflicto. La noticia fue un shock para todos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de desilusión y de teorías sobre las causas de la ruptura. ¿Hubo infidelidad? ¿Presión mediática? ¿Simplemente se acabó el amor? Nadie lo sabía con certeza, y tanto Ande como Kerem optaron por el silencio. Un silencio ensordecedor que solo alimentaba más las especulaciones y los rumores. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Ande ha protagonizado nuevas series, ha trabajado con importantes marcas y ha seguido cautivando al público con su talento y belleza. Kerem, por su parte, también ha continuado con su carrera actoral, ha incursionado en la producción y ha demostrado ser un hombre de negocios exitoso. Ambos han demostrado una gran resiliencia y capacidad para superar este difícil capítulo de sus vidas. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hay de sus sentimientos? ¿Qué piensa Ande Erçel de Kerem Bürsin ahora? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante mucho tiempo, Ande se mantuvo hermética con respecto a su relación con Kerem. Evitaba las preguntas directas, respondía con evasivas y se centraba en hablar de sus proyectos profesionales. Esto obviamente alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Algunos decían que estaba dolida y decepcionada, otros que simplemente quería dejar el pasado atrás y seguir adelante. La estrategia de Ande de mantenerse en silencio era comprensible. Quería proteger su privacidad y evitar alimentar aún más el circo mediático que se había creado en torno a su ruptura. Sin embargo, en los últimos meses, hemos notado un cambio en la actitud de Ande. En algunas entrevistas, ha respondido a preguntas sobre Kerem de una manera más abierta y sincera. No ha negado que la relación fue importante para ella, que guarda buenos recuerdos de ese tiempo y que le desea lo mejor a Kerem en su vida. Este cambio de actitud ha sorprendido a muchos y ha generado nuevas esperanzas entre los fans que aún sueñan con una reconciliación. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Será que Ande ha superado por completo la ruptura y ahora puede hablar de Kerem con objetividad y cariño? ¿O será que aún hay algo de resentimiento o incluso una pequeña chispa de esperanza? Esta es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Han pasado página por completo o aún hay algo pendiente entre ellos? Aquí es donde entran en juego las fuentes cercanas a Ande. Algunos amigos en común han revelado que aunque la relación terminó, Ande siempre ha guardado un gran cariño por Kerem. Dicen que lo considera una persona especial, que valora mucho el tiempo que pasaron juntos y que admira su talento y su ambición. Estas declaraciones son alentadoras para aquellos que creen en una posible reconciliación. También se ha rumoreado que Ande y Kerem han mantenido un contacto esporádico después de la ruptura. Al parecer, se han enviado mensajes en ocasiones especiales, como cumpleaños o aniversarios, y se han cruzado en algún evento social. Aunque no han retomado su relación sentimental, sí han mantenido una relación cordial y respetuosa. El hecho de que hayan podido mantener una relación cordial después de la ruptura es un signo de madurez y respeto mutuo. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué piensa Ande Erçel ahora de Kerem Bürsin? Basándonos en sus declaraciones públicas, en las revelaciones de sus amigos y en el análisis de su lenguaje corporal, podemos concluir que Ande ha superado la etapa de dolor y resentimiento y que ahora ve a Kerem como una persona importante en su pasado. No lo odia, no lo culpa y probablemente le desea lo mejor. Esta es una conclusión lógica y realista. Ande ha demostrado ser una mujer inteligente y madura, capaz de superar los obstáculos y seguir adelante con su vida. Ahora bien, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Esta es la pregunta del millón. Y aquí, la respuesta es mucho más complicada. Si bien es cierto que Ande no ha cerrado por completo la puerta a Kerem, tampoco ha dado ninguna señal de que esté buscando una segunda oportunidad. Ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos personales y en construir un futuro exitoso. La reconciliación, aunque no es imposible, parece poco probable en este momento. Además, hay que tener en cuenta que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después de la ruptura. Ande ha sido relacionada con varios galanes, aunque ninguno de los rumores se ha confirmado.
Kerem, por su parte, también ha sido visto en compañía de diferentes mujeres, pero tampoco ha oficializado ninguna relación. Estos rumores, aunque no confirmados, sugieren que ambos están abiertos a conocer nuevas personas y a explorar nuevas relaciones. Esto no significa que la reconciliación sea imposible. En el mundo del espectáculo, hemos visto muchas parejas que se separan, se dan un tiempo y luego vuelven a estar juntas. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, parece que ambos están contentos con su vida actual y que no están buscando activamente retomar su relación. Quizás el tiempo y la distancia les permitan ver las cosas con mayor claridad y valorar lo que tuvieron. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. El futuro es incierto y nadie sabe lo que puede pasar. Quizá en algún momento Hande y Kerem se den cuenta de que se extrañan demasiado y decidan darse una segunda oportunidad. O quizá sigan caminos separados y se conviertan en grandes amigos. Solo el tiempo dirá lo que les depara el destino. Lo que sí es seguro es que su historia de amor siempre será recordada como una de las más bonitas y apasionantes de la farándula turca. Y que, aunque ya no estén juntos, siempre habrá una parte de nosotros que seguirá soñando con una reconciliación. Su historia de amor, aunque efímera, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y ahora, antes de despedirnos, quiero dejarles una reflexión. La vida es un camino lleno de sorpresas, de encuentros y desencuentros, de alegrías y tristezas. A veces las cosas no salen como queremos, pero eso no significa que debamos rendirnos o perder la esperanza. Debemos aprender a aceptar el pasado, a vivir el presente y a mirar hacia el futuro con optimismo y valentía. Esta es una lección valiosa que podemos aprender de la experiencia de Hande y Kerem. Eso es exactamente lo que están haciendo Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han superado una ruptura dolorosa, han seguido adelante con sus vidas y han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Y eso es algo que debemos admirar y celebrar. Su capacidad para superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas es un ejemplo para todos nosotros. En resumen, Hande Erçel parece haber superado el dolor de la ruptura con Kerem Bürsin y lo recuerda con cariño y respeto. Si bien no hay indicios de una reconciliación inminente, tampoco se descarta por completo la posibilidad en el futuro. Lo importante es que ambos están enfocados en sus carreras y en construir un futuro exitoso. Lo que el futuro les depare, solo el tiempo lo dirá. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. Su opinión es muy importante para mí y me encanta leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre la farándula turca. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.